Mi proyecto de investigación tiene que ver con la comprensión de experiencias de participación política en los feminismos en el Gran La Plata del 2015 a la fecha, desde una perspectiva etnográfica. Trabajo en el CINIC desde el año 2011. Aquí hice mi tesis de doctorado que defendí en 2017 sobre la participación de las mujeres en la resistencia peronista en el periodo que va entre 1955 y 1966. Actualmente soy becaria postdoctoral de CONICET y en mi proyecto de beca postdoctoral estoy analizando un aspecto que yo había abordado en mi tesis de doctorado, que es la participación de las mujeres peronistas en instancias de reorganización partidaria, solo que aquí me extiendo un poco más en el tiempo. Estoy intentando llegar hasta 1976 para ver cómo en esos años en los cuales la mayoría de los estudios con perspectiva de género han abordado a las mujeres jóvenes que ingresaron a la política en esa época y sobre todo en las organizaciones armadas. Bueno, mi objetivo es ver qué pasó con aquellas militantes que ya tenían trayectoria previa, que habían empezado a militar en tiempos de Eva Perón, o las que ingresaron en los primeros años de la resistencia. Y además profundizo sobre otro aspecto que yo había comenzado a visibilizar en mi tesis, que es el tema de la participación de las mujeres en instancias legislativas de gobierno, es decir, las legisladoras que entraron al Congreso de la Nación, concretamente en 1965 y en 1973. Estoy trabajando en el marco de la beca Estímulo a la Vocación Científica del CIN, con un proyecto que se llama Identidad y Resistencia, una lectura descolonial de Paul Preciado, donde trabajo una articulación entre la propuesta del filósofo español Paul Preciado y la perspectiva descolonial. Este año, en marzo, defendí la tesis doctoral, donde trabajé la crítica a las concepciones naturalistas de la categoría de sexo en una corriente que se denomina feminismo materialista, y ahora en el plan de beca postdoctoral estoy empezando a hacer un análisis de la polisemia y de los diferentes sentidos en los que se piensa la materia, el materialismo, la materialización en diferentes teorías contemporáneas. En mi investigación doctoral estoy trabajando sobre la incorporación de las mujeres a las profesiones jurídicas en los años 60 en La Plata, y me interesa pensar cómo sus trayectorias profesionales se combinaron y se conjugaron con sus vidas domésticas, y de qué manera los cambios de los que muchas autoras han hablado de la vida cotidiana de los años 60 repercutieron en sus trayectorias de vida. Formo parte de un proyecto de investigación que es parte del CINIL. Este proyecto tiene por tema cuestiones de biopolítica y violencias en relación con la filosofía del cuerpo. Bueno, y en ese contexto yo investigo cuestiones relativas a la escucha, en un sentido corporeizado de escucha. Me interesa explorar esa noción para poder encontrar ahí espacios de resistencia en el sentido de resistencia a los sentidos instalados, normalizados por el biopoder. Me interesa una lectura decolonial de la resistencia y con perspectiva de género. Y en esa búsqueda propongo algunos cruces entre esta noción de escucha de resistencia y cuestiones del campo musical. El título de mi proyecto es Jóvenes y corporalidades, su relación con los saberes y las prácticas de lengua y literatura en una escuela secundaria de la ciudad de La Plata, una investigación etnográfica del campo de la didáctica de la lengua y la literatura con perspectiva de género. Una etnografía, lo que voy a hacer es una etnografía que es ir a una escuela. Yo seleccioné una escuela en la que voy a hacer observaciones, por lo menos por el periodo de un año, en varios cursos, y me quiero responder algunas preguntas. Las que tengo ahora, por lo menos para empezar, son qué sucede con las corporalidades en las clases de prácticas del lenguaje y literatura, cómo se corporalizan los saberes, cómo se hacen presentes o se invisibilizan los cuerpos en el aula en las prácticas de lectura, escritura y oralidad. ¿Existe un diálogo entre las corporalidades y las calificaciones que obtienen alumnos y alumnas en las clases de prácticas de lenguaje y literatura? ¿Y cómo se conforma el curso y cómo median
las corporalidades en este proceso, ¿no? Cómo se generan esos vínculos entre los sujetos, las sujetas, y bueno, lo que aprenden ahí en la escuela.